Bien, como les decía, vamos a trabajar la primera guía del mes de junio. Ahí aparece el lenguaje sexto grado. Bien, aquí están las indicaciones que aparecen en la primera guía. Por favor, recuerde siempre leerla para que se entienda lo que va a hacer en su cuaderno. Cada actividad tiene un porcentaje. La primera equivale al 50% del mes de junio, ¿verdad? Recuerde que debe enviar fotografías únicamente de los ejercicios resueltos en su cuaderno. Y por favor, que esos ejercicios estén resueltos, porque hay algunos que solo los anotan en el cuaderno, pero no los resuelven. Y repito, si tiene alguna duda, usted me escribe, me puede hablar y ahí resolvemos el ejercicio. Bien, ¿con qué tema iniciamos esta guía? Con la estructura externa del texto dramático, el cual aparece en la unidad 4 y abarca de la página 88 a la 89. Bien, lo importante y primordial de este tema es que sepamos qué es un texto dramático. Recordemos que un texto dramático va a ser toda una obra literaria, la cual puede ser representada en un escenario. Aquí no estamos hablando de cuentos, de fábulas, de leyendas, estamos hablando de obras dramáticas. Recordemos que no todas las obras son dramáticas, puesto que no todas se pueden eh, llevar o desarrollar en un escenario, ¿verdad? Todo depende de la temática. Y tenemos, cuando la obra dramática se lleva a escena, se advierten ciertos elementos en su estructura externa. Ahorita vamos a hablar solo de la estructura externa, porque también está la interna, para que no se vayan a confundir. Y tenemos primero los actos o jornadas, que pueden ser 3. Esto va a variar, depende de la extensión de la obra. Y tenemos que sirven para advertir la introducción, el nudo y el desenlace. Recordemos que esos 3 elementos corresponden a la estructura interna, pero acá lo estamos viendo en la estructura externa. Luego tenemos el cuadro, que son parte de los actos. Se advierten por cambio de escenografía. ¿Y qué va a ser la escenografía? Recuerden que estamos hablando cuando un texto se lleva a escena, o sea, cuando se está dramatizando. ¿Qué vamos a encontrar ahí en la escenografía? Que va a ser aquel conjunto de elementos que abarca, por ejemplo, el decorado, la iluminación, el sonido, el vestuario, los personajes que aparecen, en el cual van a ser los actores o actrices. Esto es muy importante cuando se desarrolla una escena. ¿Por qué? Porque el espectador, o sea, las personas que están viendo, se va a dar cuenta cuando es el cambio de escenografía. Igual tenemos la escena, que son la división más pequeña del acto. Se advierte con entrada o salida de los personajes. Recordemos que cuando una obra se está desarrollando en un escenario, no van a aparecer todos los personajes en una misma escena. ¿Por qué? Porque está la obra, el texto escrito. Ya acá no se hace el guión para que los personajes lo representen. Cada escena va a tener un número de personajes definido, porque no todos van a aparecer. Y recordarles también que en una representación teatral no hay narrador, o sea, no hay nadie que esté diciendo, va a aparecer tal personaje o en esta escena va a ocurrir esto, no, sino que la escena se lleva a cabo así, suelta, y es el espectador el que va a entender de que ya se cambió de una escena, de que van a aparecer otros personajes, etcétera. Para este tema, si hubiéramos estado en el colegio, hubiéramos hecho una representación dramática, pero como no se pudo, vamos a desarrollar el ejercicio. Bien, ¿en qué consiste el ejercicio? Dice, leer el cuento del Patito Feo. Solo leer, no transcribir. Bien, el cuento creo que ya todos lo conocen, ya alguna vez lo han leído, se los han contado. Así que por eso lo elegí, porque es uno de los más fáciles y es bien interesante. Luego, en su cuaderno, deberá agregarle al cuento un nuevo final en una escena. Ya todos conocen el típico final del cuento del Patito Feo. Entonces, lo que yo quiero en este ejercicio es que usted use su creatividad. Es decir, que usted le haga un nuevo final al cuento. Dice, el ejercicio consiste en darle una continuidad al cuento. Por ello, es que usted primero debe leerlo para poderle crear una nueva escena. Aunque usted ya conozca de principio a final el cuento, es recomendable que lo vuelva a leer, porque a veces puede variar dependiendo del autor. Entonces,
Puede hacer un dibujo, eso es opcional, ahí puede usar su creatividad. Y dice, en el siguiente link podrá encontrar el cuento. Bien, ¿por qué les coloqué el link ahí? Para que, bueno, para que vayamos aprendiendo cómo utilizar estos links en Google, ¿verdad? Usted solamente lo copia y lo pega y ahí le aparece el cuento. Igual, otra opción es que yo venga en el link, busque y les pegue el cuento en el documento, ¿verdad? Pero lo hice para que vayamos aprendiendo a hacer cómo buscar los enlaces. Bien, este ejercicio es bien fácil. Lo único que usted tenía que hacer es leerlo y crearle un nuevo final. Si usted cree que el final pues no le impactó mucho, pues usted le puede hacer otro que llame más la atención, ¿verdad? Para este ejercicio sí, es recomendable que usted cuide la ortografía y la caligrafía, ¿verdad? Bien, luego tenemos el tema personajes en una obra dramática. Siempre estamos con obras dramáticas. Y igual en la unidad 4, de la página 90 a la 91. Y dice, dentro de una obra dramática, los personajes participan en los siguientes roles. Bien, como les decía, en una obra dramática van a haber muchos personajes, pero siempre va a haber una clasificación de ellos. El primero, los principales o protagonistas. Y se identifica puesto que sobre él recae la acción primordial de la obra. Entre ese y el público se crea un vínculo muy cercano y solidario. Acá en los personajes principales o protagonistas podemos encontrar a los que comúnmente conocemos como buenos o a los malos. ¿Por qué? Porque van a ser los protagonistas o los principales. Porque van a ser aquellos que desarrollan más acciones en el cuento o en la obra dramática. Cuando se está desarrollando en un escenario, van a ser aquellos que más aparecen, van a ser aquellos que más hablan y van a ser aquellos que más tienen conflicto entre ellos. Luego tenemos los personajes secundarios. Dice, son importantes en la obra ya que, aunque no son los principales, cumplen una función dentro de la obra, de la trama. Bien, aquí en estos personajes secundarios siempre van a aparecer, aunque tal vez su rol dentro de la obra no sea muy importante, pero siempre va a tener alguna relación con los personajes principales o protagonistas. A veces se les llama personajes de relleno, pero que van a tener alguna función más que todo de complementar. Bien, aquí tenemos el ejercicio, crear un cuento propio. Aquí, por favor, les pido que piensen bien en el cuento que van a elaborar. No lo tienen que buscar en internet ni en un libro, sino que ustedes lo tienen que inventar. Dice, con elementos maravillosos y reales. Bien, todos sabemos que los elementos maravillosos, pues cosas que tal vez en nuestra realidad no sean reales, ¿verdad? Como que un niño vuele, como que pueda ver el futuro, o como que tenga un accidente y al instante se recupera, cosas así, cosas maravillosas, o que objetos hablen, etcétera. Y cosas que realmente ocurran en nuestra realidad, o sea, que sean comprobables. Dice, este debe contener la clasificación de los personajes principales y secundarios. Usted puede hacerlo descriptivo o puede colocarle diálogos entre los personajes y con una flechita usted pone personaje principal o personaje secundario, como usted quiera. Dice, el estudiante elegirá la temática, es decir, el tema que va a tratar, de lo que van a tratar de resolver los personajes y el nombre de los personajes que aparecerán. No olvidar colocar el mensaje positivo y negativo que desea transmitir. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que todo texto siempre nos tiene que dejar un mensaje al final, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces ahí le coloca mensaje positivo. Con mi obra o con este cuento intento darle a conocer a las personas esto y esto, o negativo, esto y esto. Ahí, según su creatividad y según la temática que usted eligió para su cuento. Bien, ahora tenemos la representación teatral, la escenografía. Ya en este tema, se supone que ustedes tienen que tener las herramientas necesarias para saber cómo representar una obra en escena, es decir, frente a un público. Y recuerden que cuando se representa una obra, ya los personajes tienen que tener memorizados los diálogos, tienen que saber cuándo hablar y cuándo no. Dice, la obra dramática es un texto escrito para ser representado en un escenario. Como texto cumple las siguientes características: presencia de diálogos escritos. Estos son, más que todo, se le conoce con el nombre de guión teatral,
el cual se les imparte a todos los personajes que van a aparecer en escena para que se los aprendan y sepan en qué escena van a aparecer y en cuáles no. Luego tenemos la estructura interna. Ya saben que es el inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Por qué es importante esta estructura interna? Porque va a tener un orden lógico primero y luego para las personas que ya han leído la obra van a saber qué momento está sucediendo. Luego tenemos la estructura externa que van a ser los actos, los cuadros y escenas. Como les decía anteriormente, en una obra dramática no hay narrador. Casi siempre son diálogos porque cuando aparecen en el texto son más cortas. Y luego tenemos el uso de acotaciones para dar indicaciones específicas del tiempo, lugar, acciones de los personajes. Bien, las acotaciones aparecen más que todo en el texto escrito. ¿Y qué van a hacer las acotaciones? Por ejemplo, si digamos la escena 5 va a estar desarrollándose en la noche, entonces ahí entre paréntesis o en letras cursivas puede aparecer la escena, se desarrollará en un campo, en una calle, en una institución y va a ser de noche. O van a aparecer tales personajes, etc. Esas van a ser las acotaciones en un texto escrito. Bien, luego tenemos el ejercicio. Último ejercicio. Dice, buscar las principales partes que componen un escenario. Bien, eso es muy fácil. Usted lo puede buscar en internet o en un libro. Usted solamente pone las principales partes que componen un escenario y los coloca. Si puede, le hace el pequeño dibujo. Luego dice, ver el video en el link y escribir el mensaje positivo que le deja. Bien, ahí está el link del video. Usted solamente lo busca. El video es bien corto, creo que dura 3-4 minutos. Entonces usted lo busca y ¿qué es lo que va a hacer? Bien, según su interpretación, usted va a poner mensaje positivo que me deja el video. Igual usted puede poner en la representación, yo encuentro que los personajes, a algún personaje se le olvidó su diálogo, que se notó nervioso, que no hizo gestos, no hizo movimientos, o su lenguaje no era el adecuado, etc. Usted puede poner ahí todos los errores que usted cree que ocurrieron en la escena. Igual, recuerde que las obras dramáticas que se representan no siempre ensayan, siempre hay un ensayo para ver, para que todo funcione ya en escena, porque recuerden que ya va a ser frente a un público que si los ha ido a ver es porque le ha gustado la obra. Bien, con eso finalizamos la guía número 1 del mes de junio. Como les decía al inicio, son muy pocos los que la han enviado. Si usted aún no la ha terminado, espero que ya con esta clase le parezca más fácil y me la puede enviar. Solamente los ejercicios, por favor. Así que con eso finalizamos y muchas gracias y que Dios los bendiga siempre.